La segunda clase de ecografía es sobre la ecografía de segundo trimestre, donde también vamos a ver qué es lo que tenemos que saber para poder realizar una adecuada estimación del peso fetal. La ecografía del segundo trimestre, si tuviésemos que elegir una ecografía como la más importante, por ejemplo, si es que nos dieran a elegir solo una ecografía para realizar durante el embarazo, esta sería la ecografía que habría que escoger, debido a que nos entrega datos mayores sobre la existencia de malformaciones mayores, logremos ver adecuadamente el desarrollo del sistema nervioso central, también vemos adecuadamente el desarrollo del corazón en cuanto a su morfología y a su función, nos va a dar una adecuada estimación de peso fetal. Así que si es que tuviésemos que, por ejemplo, algún día elegir en realizar una ecografía, esta sería la ecografía más adecuada para realizar. Esta clase está basada distintos, en distintos libros, como el libro de Daniel Cafici, Ultrasonografía en obstetricia, en la cual también participa un chileno, que es Waldo Sepúlveda, que lo conocimos cuando les presenté la clase de embarazo gemelar, que él fue el que hizo el diagnóstico de la cronicidad con el signo de lambda. También con la guía de la ISUOC para realizar la ecografía de rutina del trimestre medio o segundo trimestre, más un apoyo en un diploma en medicina fetal de Nicolaides, que también es un ecografista de renombre. El estudio ecográfico se realiza normalmente entre las 18 y 23 semanas de gestación. También hay otros que dicen que hay que realizarlo entre las 22 y 24 semanas. Se realiza bajo normas estrictas y protocolizadas, en el cual se realiza un examen sistemático del feto para así lograr detectar anomalías mayores y también anomalías menores en cuanto a la morfología del feto. Si realizamos esto bajo protocolo y sistemáticamente, vamos a tener pocos errores o van a ir disminuyendo la cantidad de errores. Si es que algún día les toca hacer ecografía, si que a ustedes les gusta. Siempre ir evaluando sistemáticamente con protocolos que pueden ser mentales, también no es necesario que sean protocolos del centro donde trabajan, para ir evaluando, por ejemplo, primero la cabeza, el cuello, el tórax, dentro del tórax evaluar el corazón, evaluar los pulmones, el diafragma, posteriormente pasar a la cavidad abdominal, donde se evalúa el estómago, los riñones, la vejiga, los vasos, los vasos fetales, las extremidades. Si tenemos un protocolo mental o escrito, vamos a tender a equivocarnos de menor forma. Y eso está comprobado. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser medir la biometría y el bienestar fetal. El bienestar fetal o la viabilidad la vemos viendo el corazón con un primer barrido del ecógrafo, ver si es que tenemos presencia o no de latidos cardiofetales. Posteriormente, tenemos que hacer la biometría fetal, o sea, medir algunas partes que tenemos que medir para ver la estimación de peso fetal. Para esto tenemos que realizar tres cortes: el corte de la cabeza fetal, del abdomen y de la extremidad inferior del fémur, y medir distintas cosas. Lo que ustedes tienen que saber es saber qué es lo que se mide finalmente. Tampoco en la prueba o en la vida no les van a pedir tanto que sepan cuál es el corte que se realiza, tiene que ser la insonación, qué estructura tenemos que ver o qué estructura no tenemos que ver, pero sí saber qué es lo que se mide
para poder realizar la estimación de peso fetal. En este caso, el primer corte, que va a ser la cabeza, se hace un corte sagital a nivel del tálamo, con una insolación en 90 grados. Tenemos que ver que exista una simetría entre ambos hemisferios, que la línea media no sea continua porque está el cavum del septum pellucidum, que es esta estructura que se ve acá, y que no se vea el cerebelo. Eso es lo importante del corte de la cabeza. Y ahí, ¿qué medimos? Medimos el diámetro biparietal, o sea, desde aquí hasta acá. Entonces se mide el diámetro biparietal y el diámetro occipito frontal. Occipito frontal. Y eso nos va a dar la circunferencia craneana. Ese es el corte de la cabeza. En el corte de la cavidad abdominal se realiza un corte transverso del abdomen, donde tenemos que tener la presencia de la vena umbilical a nivel del seno portal, que se logre visualizar la burbuja del estómago y que no se visualicen los riñones. En este corte se cumplen todas esas cosas y ahí tenemos que medir la circunferencia del abdomen, que se ve que está medido acá. Se ve que se mide toda la circunferencia del abdomen. Y en tercer lugar, tenemos que medir la longitud del fémur. La longitud del fémur, tenemos que tener presente que la metáfisis tiene que estar claramente visible, que es desde donde va la medición, y el caliper, que son las flechitas estas que se realiza la medición, tienen que medir, que tiene que estar en la diáfisis, sin incluir la epífisis, porque la epífisis es el cartílago del hueso, no el hueso. Entonces, las tres mediciones importantes, bueno, son 4, pero medir la cabeza, el diámetro biparietal, el diámetro occipito frontal, con lo cual nos va a dar la circunferencia craneana, la circunferencia del abdomen y la longitud del fémur. Con estas mediciones, esto entra a una fórmula que tienen los ecógrafos, no es necesario saberlo porque es una fórmula muy difícil que no, nadie se la sabe, solo los ecógrafos y quienes la inventaron. Y con esta fórmula nos entrega la estimación de peso fetal. Entonces, importante saber que cuando se realiza la estimación de peso fetal, vamos a medir la cabeza, el abdomen y el fémur. Y esto nos va a dar la estimación de peso fetal. Y aquí sale más o menos en qué parte del abdomen hay que hacerlo, porque no se hace en cualquier parte. En esa parte es donde está estudiado que se realiza y se piden estas condiciones. En cuanto a la cabeza, ¿qué tenemos que tener? Se tiene que ver la calota, que es el cráneo en sí, la línea media, el atrio ventricular posterior, el caum del septum pellucidum, los tálamos, el cerebelo, la cisterna magna, el pliegue nucal, perdón, y el asta anterior. Y hay que realizar distintas mediciones. Dentro de estas tenemos que medir el atrio, el cerebelo, la cisterna magna y el pliegue nucal, más las mediciones que ya les nombré anteriormente, que es el diámetro biparietal, el diámetro occipito frontal, con lo cual nos va a dar la circunferencia craneana. Esto, como les dije, no es necesario aprenderse todo, pero sí es necesario conocer estas estructuras que se tienen que ver en esta ecografía. Aquí en esta foto se ve, es una foto donde se ve la calota y la línea media cerebral. Y estas fotos, estas imágenes se van viendo con los distintos cortes ecográficos que vamos realizando. No siempre a poner el ecógrafo en la cabeza vamos a ver todas las estructuras que les nombré anteriormente,
sino que hay que ir viendo los distintos cortes. Aquí se ve la cisura parieto-occipital, la cisura de Silvio, aquí donde se logra ver el asta anterior que hay que medir, perdón, el ventrículo lateral, estoy equivocado, se mide el ventrículo lateral, que es lo que después nos puede dar el diagnóstico de hidrocefalia. Acá se ve el cuerno anterior, el cabum del septum pellucidum y los tálamos hacia ambos lados. Nuevamente el cuerno anterior, el cabum del septum pellucidum, los tálamos, el pedúnculo cerebral, la cisura de Silvio, y en este corte se ve el cerebelo. Como dijimos, el cerebelo hay que medirlo. El cerebelo tiene esta forma de mariposa, y aquí se ve al medio del cerebelo el vermis cerebelar. Posterior al cerebelo se mide la cisterna magna. Ahí se ve la cisterna magna, que esta medición también hay que realizarla cuando se realiza la ecografía de detalle anatómico. Más adelante, cuando veamos las malformaciones, dentro de la misma diapositiva vamos a ver el por qué se mide. Aquí está remarcado el cerebelo y el vermis cerebelar, que también hay que medir, ver que se mida, bueno, no que se mida, pero que esté presente. Y aquí medimos la cisterna magna, que está posterior al cerebelo, y el pliegue nucal, que el pliegue nucal también nos puede entregar información acerca de algunos tipos de malformaciones. En cuanto a la cara fetal, es más o menos similar a la ecografía de las 11-14 semanas, pero tenemos alguna cosa más que mirar, como los labios, en búsqueda de fisuras palatinas, fisuras labiopalatinas, y también la presencia o ausencia de maxilar. Ver también el hueso nasal y la presencia de las órbitas oculares y la medición de esta comparación con el espacio interorbitario, lo cual también nos puede acercar a malformaciones fetales. Aquí se ve la medición de ambas órbitas en este cuadrito, aquí la de acá. Aquí si ustedes ven las distancias son más o menos las mismas, 0,99, 1, 0,87, no hay una variación mayor. Son similares la medición de ambas órbitas y también el espacio interorbitario. Aquí en esta ecografía se ve el labio, se ve que el labio está indemne, se le ve la nariz a la guagüita, no se aprecia el hueso nasal, pero sí la forma de la nariz, sus labios, que no están indemnes, y en esta ecografía de acá también. Labios indemnes, la nariz se ve normal y no se ve ninguna malformación de la línea media. Si fuese una malformación de la línea media se vería claramente acá. Nuevamente, la medición de las órbitas y del espacio interorbitario, que miden semejante, y la presencia del hueso nasal. En cuanto a la columna vertebral, también hay que ver más o menos lo mismo que tenemos en las anteriores, donde tenemos que ver, tanto en un corte axial como longitudinal, la presencia de la columna vertebral, que estén todas las vértebras, que eso se ve con un barrido rápido, y la indemnidad de la piel, donde no se vea que haya alguna lesión de la columna vertebral por la cual protruya hacia fuera del espacio de la piel. Y también en este corte ver que estén todas las espinas con sus espacios. Y también nuevamente se ve la columna que está indemne, sin mayores complicaciones. Y en este corte también. Acá podemos ver cómo se ve con el corte coronal, en donde se ve los orificios intervertebrales y las vértebras en sí.
El valor diagnóstico del estudio morfológico en las malformaciones del sistema nervioso central. Anencefalia, o sea, que no presenta encéfalo, el valor diagnóstico es de un 100%. O sea, si es que se realiza el diagnóstico de anencefalia es porque es así en un 100%. Hidrocefalia, 98%. La microcefalia en un 92%. La espinoaífida en un 89%. Y la holoprosencefalia, que más adelante vamos a ver lo que tiene un valor diagnóstico de un 89%. O sea, tiene un valor diagnóstico alto lograr ver estas malformaciones del sistema nervioso central. No se podrían pasar, un ecografista debiese ver este tipo de malformaciones. Perdón. En cuanto al tórax y el corazón, ¿qué tenemos que ver? En el tórax lograr ver el mediastino, los pulmones y el corazón, donde hay que verlo un poco más detallado, donde tenemos que ver el tamaño de este, que no sea más de un tercio de lo que es la cavidad torácica, el eje con el cual está ubicado el corazón, la presencia de las 4 cámaras, presencia de los 3 vasos, que eso lo vamos a explicar en diapositivas más adelante, que los tabiques, ya sea interventricular como interauricular, estén íntegros, la movilidad de las válvulas, la salida de los grandes vasos y que exista una adecuada frecuencia cardíaca. En esta imagen se ven las 4C, que son las 4 cámaras, que son los 2 ventrículos y los 2 atrios o los 2 aurículas. Aquí se ve el tabique interventricular, el tabique aurículo-ventricular, el foramen oval que se genera entre las 2 aurículas, la salida de la vena pulmonar. Acá, en esta imagen, se ve el tracto salida de los vasos. Se ve del ventrículo izquierdo, que por el cual sale la arteria aorta. Ahí se ve el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y a través del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Por eso tenemos que fijarnos en esta ecografía. Después el tracto de salida del ventrículo derecho, en donde va a salir la arteria pulmonar. A través del ventrículo derecho tenemos la vena pulmonar que sale acá. Acá tenemos la aorta y la vena cava superior. Los 3 vasos que tenemos que ver son, bueno, los 3 vasos más la tráquea. Así se llama este corte. 3 vasos tráquea, en el cual vemos la salida de la arteria pulmonar, que dijimos que salía a través del ventrículo derecho, la salida de la arteria aorta, que sale a través del ventrículo izquierdo, y la presencia de la vena cava superior. Y aquí se ve la tráquea. Este es el nombre de este corte, se llama corte 3 vasos tráquea. Normalmente se logran ver los 3 vasos, la tráquea no siempre se distingue, pero se debería distinguir. Acá también está esquematizado en esta ecografía, que acá se ve normal, y acá se ve con este esquema, en donde se ve la arteria pulmonar, bajo esta la arteria aorta, y bajo esto la vena cava superior. Ese es el corte 3 vasos tráquea. Entonces tenemos las 4 cámaras, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo derecho y el corte de 3 vasos tráquea. Así podemos ver la indemnidad anatómica del corazón. Y como les dije también, hay que ver la frecuencia cardíaca fetal para ver cómo está latiendo ese corazón. No tan solo hay que ver la morfología, sino que también hay que ver la frecuencia cardíaca. En cuanto al corte del abdomen, tenemos más estructuras que tenemos que revisar, que son el estómago, que es lo que se ve por acá, el hígado, que en este corte no se logra apreciar, la presencia de los riñones, la vejiga,
la pared abdominal, que en este caso tiene que estar indemne, en la primera ecografía que vimos anteriormente, la del primer trimestre, ahí se puede ver que existe esta hernia fisiológica hasta las 11 semanas, pero posterior a esto, la pared abdominal tiene que estar indemne, la inserción del cordón umbilical y la medición de la circunferencia abdominal, que nos va a servir para la estimación de peso fetal. Aquí se ve la inserción del cordón umbilical. Se ve que tiene sus dos vasos que van saliendo acá, eso se ve con el Doppler, la presencia de la burbuja del estómago, los riñones, que se ven aquí, y los vasos. Todo esto se ve en el corte de circunferencia abdominal. También logramos ver en este mismo corte el corte sagital para ver cómo están las vértebras. Tenemos que ver las extremidades, la indemnidad de estas y estén presentes. Acá se ve el brazo, donde tenemos el húmero, el radio, el cúbito o la ulna, el fémur con su tibia y con su fíbula, el pie. Tenemos que fijarnos de la indemnidad de las cuatro extremidades y también de la presencia de las manos y de los pies y la indemnidad de esto. Aquí se ve un fémur donde logramos hacer una medición de longitud de fémur, como dijimos, donde tenemos que medir solo la metáfisis y evitar la medición de la epífisis. Aquí se ve una extremidad inferior, donde está el fémur. Aquí no se logra distinguir bien que se vea la tibia y el pie. Y aquí también nuevamente un corte de extremidad inferior. En cuanto al screening de aneuploidías, tenemos que realizar distintas mediciones para poder ver. Las alteraciones en el producto de la concepción, o sea, en el feto, es de hasta un 8%. La cifra se logra reducir hasta un 0,7% en el periodo neonatal. ¿Por qué esta reducción? Porque hay algunas malformaciones mayores que son incompatibles con la vida y que terminan en una muerte fetal. Las malformaciones son las principales causas de muerte perinatal y discapacidad en la infancia. Algunos síndromes presentan fenotipos específicos, con anomalías anatómicas posibles de detectar en el segundo trimestre, no con la ecografía de primer trimestre. Tenemos algunos marcadores ecográficos. ¿Qué son los marcadores ecográficos? Son hallazgos ecográficos que nos representan una variación anatómica de la normalidad. En la mayoría de los casos, en fetos afectados con cromosomopatía, pero también puede encontrarse en algunos fetos normales, o sea, que sean malformaciones aisladas. Tenemos marcadores duros o mayores y marcadores menores o blandos. En esencia, esto hay que saber porque, por ejemplo, después de llegar una paciente a control del embarazo con alguna ecografía que se haya realizado en el extrasistema o la misma ecografía de detalle anatómico que se realizan en los hospitales, por ejemplo, está descrito alguna malformación. Y les preguntan a ustedes que qué significa esto. Tienen que saber más o menos cuáles son las malformaciones, los marcadores ecográficos mayores, cuáles son los menores, qué riesgo puede presentar para ella, para lograr orientar y saber hacia dónde va con esto. Porque muchas veces los médicos no tienen mayor comunicación con los pacientes y le dejan eso a los matrones o al médico que está tratando a la paciente. Así que no tienen que saber quizás cómo se hace el diagnóstico o el porcentaje con el cual se asocia a trisomía, pero sí saber de qué se trata y en qué lado está encasillado, si es una malformación mayor o si es una malformación menor y con qué puede estar asociado.
Dentro de los marcadores mayores está la holoprosencefalia, que fue lo que le nombré delante cuando hablamos de la cabeza. Es una falla en el clivaje del prosencéfalo. La prevalencia se da en 1 en 10.000 al nacimiento. Hay distintos tipos de holoprosencefalia. Puede ser una holoprosencefalia alobar, semilobar o una holoprosencefalia lobar. Esta es la normalidad, donde tenemos la formación del prosencéfalo con el tercer ventrículo que los une, y en este, cuando es alobar, es cuando no está la formación de, de los lóbulos. En la semilobar está la formación hasta la mitad de los lóbulos, y en la lobar está formado ambos lóbulos, pero no hay una comunicación por este tercer ventrículo. La holoprosencefalia tiene una prevalencia global de anomalías cromosómicas del 30 al 67%, o sea, tiene una alta asociación con anomalías cromosómicas, con aneuploidías. Y la mayoría de estas son la trisomía 13 y la trisomía 18, que las dos son letales para la vida. Y tiene una recurrencia de un 6%, o sea, nos sirve si, por ejemplo, llegase una paciente que tiene este diagnóstico de holoprosencefalia y no recibe mayor información, ahí ustedes tienen que decirle que es una malformación mayor del sistema nervioso central y que está altamente asociado con aneuploidía. Y que para ver el diagnóstico final hay que hacer un screening de esta aneuploidía, perdón, un diagnóstico de esta aneuploidía, y contarle que existen distintas opciones, como por ejemplo la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriales, que se hace más temprano, normalmente con una amniocentesis, y así hacer el estudio genético. Otro marcador mayor, que también es una malformación del sistema nervioso central, es la agenesia o no formación del cuerpo calloso. La prevalencia es de 1,8 en 10.000 pacientes, similar a la del holoprosencefalia. Son prevalencias bajas. Puede ser aislada o también asociada a distintas aneuploidías. Trisomía 13, trisomía 18, trisomía 8, trisomía 22 y algunos síndromes genéticos. Se da más o menos en el 20% de los casos asociados. Y el 3 al 10% también puede tener asociado ventriculomegalia. En esta imagen se ve un cerebro control normal, en donde se ve el cuerpo calloso, que es esta formación que está aquí. Esto no es una ecografía, sino una resonancia. En la ecografía no se va a ver así, pero si ya se sospechó durante la ecografía, se puede solicitar una resonancia para evaluar bien cómo está finalmente el estudio. Y en este, el cerebro de una niña que tuvo exposición prenatal al alcohol, al síndrome alcohólico fetal. Tiene una agenesia del cuerpo calloso, se ve que no está formado el cuerpo calloso, y aquí en la parte posterior una gran zona oscura, que es un espacio vacío, no hay formación de nada. Normalmente cuando hay ausencia del cuerpo calloso, agenesia, también tenemos la ausencia del caum del septum pellucidum, hay una alteración en la arteria pericallosa que va alrededor de los cuerpos callosos, y con un tercer ventrículo anormal. No es, es una malformación cuando no está asociada a neuploidía, va a traer un mal resultado neurológico durante la vida. No va a tener una vida normal con la genesia de este cuerpo calloso. Y cuando está asociado a neuploidías como las trisomías, normalmente son letales. La trisomía 13 y 18 al menos. Y eso es lo que más está asociado. El complejo de Dandy-Walker.
es una anomalía del vermis cerebeloso, que era lo que le mostraba en la imagen del cerebelo, que está una parte del cerebelo hacia un lado, la otra parte hacia el otro, y aquí al medio hay una formación que es el vermis cerebelar. No se forma este vermis cerebelar, también hay una dilatación quística del cuarto ventrículo, que es la cisterna magna. Se ve que hay una gran acumulación de líquido en la cisterna magna, que es mayor a 10 milímetros, y también el 80% asociado con ventrículo megalia. Tiene una prevalencia baja al nacimiento, que es de 1 en 30.000, y normalmente casi el 40% está asociado con anomalías cromosómicas como la trisomía 18 y la trisomía 13. También hay que saber esto para saber cuándo lleguen, por ejemplo, con esta ecografía, en donde se puede presentar este complejo de Dandy-Walker, y nos van a preguntar qué es esto, qué está asociado, cuál es el pronóstico. Todos estos marcadores mayores tienen un mal pronóstico, tanto para la vida como también pronósticos neurológicos. Son muy malos, no van a tener normalmente retraso psicomotor, así que no tienen buen pronóstico. Y cuando se asocian con estas anomalías cromosómicas, que en la mayoría normalmente son letales. Aunque nacen pacientes con Dandy Walker que tienen mal pronóstico neurológico solamente y van a tener, pueden vivir, pero con un mal pronóstico en cuanto a lo neurológico. Y a pesar de que ese 1 en 30.000, yo recuerdo haber visto varios en el hospital en estos años, al menos 2 o 3. Y en el hospital nacerán 3.500 a 4.000 recién nacidos al año, pero como somos centro de derivación, llegan de toda la región. Y ahí es donde llegan estas pacientes. La microcefalia. La microcefalia también es un marcador mayor. ¿Cómo se diagnostica esa microcefalia? Cuando el DBP o el diámetro biparietal está bajo el percentil 1, o cuando la circunferencia craneana partido la longitud del fémur es inferior al percentil 2.5. El 20% se asocia a cromosomopatía, y dentro de estas cromosomopatías, trisomía 21, trisomía 13, trisomía 18, trisomía 22. Cuando están asociados a cromosomopatía, entonces también normalmente son letales, pero hay un 80% que no se asocia a cromosomopatía, pero que también van a tener un mal resultado neurológico durante la vida, porque al tener menor espacio hay un menor desarrollo cerebral, y por lo tanto no logran expresar genéticamente todo su potencial neurológico. Otro marcador mayor es el higroma quístico, que lo vimos en la clase de 11 a 13 semanas. El higroma quístico es un quiste a nivel occipital y el cuello, que es esto que se ve acá. La incidencia es variable, es un poco mayor que todos los anteriores, va de 0,2 y hasta 8 por 1000 nacidos vivos. Se asocia en un 70% con alteraciones cromosómicas, y dentro de estas el 75% con el síndrome de Turner. El síndrome de Turner también es una cromosomopatía, donde tenemos 45 cromosomas y tenemos solo la presencia de un cromosoma sexual, que es el X0. También se puede asociar y observar en las trisomías 21, 13 y 18. Es una malformación mayor, pero no tiene tan mal resultado perinatal, a diferencia de las anteriores que hemos visto. Hay muchas pacientes, mujeres con síndrome de Turner, no muchas, pero sí hay un gran número que llegan hasta edades adultas y con presencia de este tipo de malformaciones. Pueden vivir igual, quizás con no tan buen resultado neurológico, pero pueden realizar una vida dentro de todo normal. Otro marcador mayor es la hernia diafragmática. ¿Qué es la hernia diafragmática? Es una discontinuidad en el diafragma que permite herniar las vísceras abdominales, o sea que las vísceras abdominales suban hacia la cavidad torácica.
La prevalencia del nacimiento va de 1 a 4.000. Normalmente se presenta en forma esporádica, o sea, solos, que se genere esta hernia del diafragma y por lo cual suban esta- estas vísceras abdominales. Puede provocar muerte fetal al colapsar los pulmones. Hay que ver ahí el grado de malformación de la hernia. Y normalmente son de resolución quirúrgica una vez que nacen estos recién nacidos. Hay que reparar esto debido a que todo o gran parte de la cavidad abdominal va a subir hacia la cavidad torácica. El 20% también se puede asociar a cromosomopatía y dentro de esta la principal es la trisomía 18, que dijimos que es una trisomía letal. Otro marcador mayor es la atresia del esófago, o sea que no se forme el esófago. La prevalencia del nacimiento es de 1 en 3.000. El 90% asociado a esta atresia esofágica existe una fístula traqueoesofágica. Esto es porque como no se forma el esófago, hay que ver en qué tercio no se formó, se puede formar esta fístula con la tráquea, lo cual nos puede traer muchas complicaciones. En un número bajo, 3 al 4% de recién nacidos, se encuentran anomalías cromosómicas, porque la mayoría fallece en la guatita. Y prenatalmente hay anomalías cromosómicas hasta en un 20%, principalmente trisomía 18, que como dijimos es letal para la vida. La atresia duodenal, la prevalencia de la atresia o de la estenosis duodenal va de 1 en 5.000. Y la mayoría de estas atresias duodenales se generan en pacientes con síndrome de Down o trisomía 21. La imagen característica de la atresia duodenal es esta imagen de doble burbuja gástrica. Doble burbuja, imagen de doble burbuja, que es el duodeno donde se colapsa. Ahí es donde se colapsa y hacia acá sigue el duodeno. El onfalocele. La prevalencia del nacimiento del onfalocele, que es un marcador mayor, es de 1 en 4.000. Generalmente es esporádica. El 30% se puede asociar con una anomalía cromosómica del feto y el 15% se asocia a una anomalía cromosómica del recién nacido. ¿Por qué? Porque algunos fallecen en el útero. Principalmente las anomalías cromosómicas son la trisomía 18 y la trisomía 13. Si el contenido del onfalocele es únicamente intestinal, la anomalía cromosómica es 4 veces mayor si es que el hígado, bueno, cuando es solo intestino, la anomalía cromosómica es 4 veces mayor que si esta incluye el hígado. Eso es el onfalocele, que es una disrupción en la pared abdominal en donde sale el contenido gástrico. Normalmente salen solo los intestinos, pero también se puede ver asociado con la salida del hígado hacia afuera. Si es que tenemos la salida de hígado, normalmente no se asocia con anomalías cromosómicas. Cuando es solo intestino, en mayor parte se asocia con anomalías cromosómicas. Dentro de estas, la trisomía 18 y la trisomía 13. El onfalocele no está. La diferencia del onfalocele y la gastrosquisis, que también ambos son defectos de la pared abdominal, es que el onfalocele protruye a través del cordón umbilical, a través del ombligo, hacia ahí protruye las vísceras. A diferencia de la gastrosquisis, que también hay una protrusión de asas intestinales, pero estas no protruyen a través del ombligo, sino que de una apertura que se realiza en el abdomen más lateral del, que el ombligo. Es la diferencia entre el onfalocele y la gastrosquisis. La hendidura facial también es un marcador mayor. Dentro de las hendiduras faciales tenemos el labio leporino
y o la fisura palatina, que se da en más o menos 1 en 800 recién nacidos vivos. Hay anomalías cromosómicas en menos del 1% de los recién nacidos vivos, de los que llegan a nacer, y los que están prenatal más o menos el 20%, que se pueden ver asociados con trisomía 13 o trisomía 21. El labio leporino, que es aislado, no presenta mayor riesgo de aneuploidías, mientras que el labio leporino medial, que se asocia con hendidura palatina, se asocia hasta en un 80% con aneuploidía. Principalmente este labio leporino medial se asocia a trisomía 13, aunque también puede estar asociado con trisomía 18, ambas letales. Otro marcador mayor es la micrognatia, que se da en prevalencia más o menos en nacimiento en 1 en 1000. La micrognatia es la no presencia o presencia disminuida de tamaño del mentón, del maxilar. Es un hallazgo, puede ser un hallazgo inespecífico, aunque también hay amplio rango de síndrome y cromosomopatía, principalmente trisomía 18 y algunas triploidías. Se aproxima más o menos con un 60% de anomalías cromosómicas. El hidrops fetal. Incidencia de anomalías cromosómicas en fetos con hidrops fetal no inmunológico varía entre un 10 a un 35%. Normalmente las causas del hidrops son causas inmunes. Y eso se va a ver en otra clase más adelante. Los que se encuentran asociados con causas no inmunológicas normalmente son con anomalías cromosómicas, y estas son la trisomía 21, la 18, la 13, el síndrome de Turner y las triploidías. El hidrops fetal es el aumento de volumen del líquido fetal, es como una anasarca que se da en los adultos, pero fetal. Hay aumento en todos los espacios, como el espacio pericárdico, el tórax, hay ascitis, hay edema de la piel, etc. También marcadores mayores dentro de los marcadores mayores están las anomalías cardíacas, que se presentan en 4 a 7 de cada 1000 nacidos vivos y en aproximadamente 30 de cada 1000 mortinatos. Está presente en más del 90% de los fetos con trisomía 18 o 13 y en el 40% de aquellos con trisomía 21 o síndrome de Turner, lo cual genera anomalías cromosómicas en el 25% de los casos. Entonces, siempre que presenten alguna anomalía cardíaca, ya sea de cualquier tipo de anomalía, hay que saber que es un marcador mayor y que puede estar asociado con alguna anomalía cromosómica. El aumento del pliegue nucal es un marcador menor. Ahora vamos a comenzar con los marcadores menores. Es aumento del grosor de la piel en la zona posterior del cuello cuando se realiza el corte transcerebelar. O sea, tenemos que ver el cerebelo y vemos que en este corte hay un aumento del pliegue nucal. Entre las 15 y 20 semanas, este pliegue nucal debe ser entre 1 a 5 milímetros. La sensibilidad de esto tiene un aumento de sensibilidad de hasta un 75% para trisomía 21 o síndrome de Down, con este aumento del pliegue nucal. Y tiene una tasa de falsos positivos baja de más o menos un 1,4%. Junto con el hueso nasal, es uno de los hallazgos más sensibles y específicos para sospecha del síndrome de Down en el segundo trimestre. Entonces, ausencia de hueso nasal y aumento del pliegue nucal nos aumenta el riesgo de poder presentar un síndrome de Down. Otro marcador menor es la ventriculomegalia leve. ¿Qué es la ventriculomegalia leve? Es una dilatación de los ventrículos laterales que se da entre 10 y 12 milímetros. Esa es una ventriculomegalia leve. La prevalencia del nacimiento es de más o menos 1 por cada 1000 recién nacidos vivos. Hay varios tipos de causas. Dentro de esto incluyen anomalías cromosómicas y genéticas, hemorragias cerebrales,
infecciones intrauterinas, pero en muchos casos finalmente no se logra identificar la etiología de forma clara. La prevalencia global de anomalías cromosómicas es de un 10%, y dentro de estas las más comunes son 21, 18, 13 y la triploidía. La prevalencia de anomalías cromosómicas es mayor en los casos con ventrículomegalia leve a moderada que en aquellos con ventrículomegalia severa. Normalmente los ventrículomegalia severas se deben a patologías del sistema nervioso central en sí. Estas ventriculomegalia que son más leves se asocian normalmente con anomalías cromosómicas. El quiste del plexo coroidio. Este es el plexo coroidio, y aquí en esta imagen se ven estas imágenes quísticas, que son los quistes del plexo coroidio. Están presentes en 2% de los fetos entre las 16 a 24 semanas, pero en más del 95% de los casos esto se resuelve espontáneamente a las 28 semanas y carecen de algún significado patológico. Entonces, por ejemplo, si les llega una paciente con la ecografía de detalle anatómico en donde solo se ve el quiste del plexo coroidio a las 20 semanas, por ejemplo, hay que tranquilizarla, decir que esto puede ser un caso, que puede ser un hallazgo aislado y que normalmente no representa nada. Y hay que realizar una nueva ecografía para ver si este quiste se mantiene o no se mantiene. De todas formas, si es que se encontró este quiste del plexo coroidio, hay que tratar de buscar si es que existen otras anomalías en cuanto a la morfología para poder asociarlo con alguna trisomía, en este caso la trisomía 18, en lo cual se ve que existen estos quistes del plexo coroidio, pero normalmente asociados a otro tipo de malformación. La hipoplasia del hueso nasal, o sea, que no es la ausencia, sino que se ve el hueso nasal más chiquitito. ¿Qué es más chiquitito? Que esté bajo el percentil 2 para la edad gestacional, normalmente menor a 5 milímetros. Tiene alta asociación con trisomía 21, con el síndrome de Down, hasta en un 65% de los fetos. Es más sensible para la raza blanca que para la raza negra, porque normalmente la gente de raza negra tiende a tener el hueso nasal un poco más pequeño. En fetos cromosómicamente normales se puede dar hasta un 1 a un 10% de esta hipoplasia nasal. Es el marcador aislado más sensible y específico de la trisomía 21 en el segundo trimestre. Aislado. Los otros son asociados, los que nombramos previamente, que son la ausencia del hueso nasal y el aumento del pliegue nucal. Como marcador aislado, la hipoplasia de hueso nasal es el más sensible y específico para la trisomía 21. Los focos hiperecogénicos cardíacos, como en esta imagen que se ve una imagen hiperecogénica en el corazón. Es un foco cuya ecogenicidad es igual o mayor al hueso. Acá se ve hueso y se ve que es más hiperecogénico. Corresponde a calcificación dentro de los músculos papilares. Cuando es el foco es aislado, no es necesario mayor estudio. La prevalencia de trisomía 21 va desde un 5 a un 18%, pero normalmente este foco hiperecogénico cardíaco se tiene que ver asociado con otra malformación para poder realizar algún, algún hallazgo. Así que también con estos hallazgos tranquilizar a las mamitas. La hidronefrosis leve también es un marcador menor. ¿Cómo se define la hidronefrosis? Se define como una dilatación de la pelvis renal entre 5 a 10 milímetros. La incidencia de esta en el segundo trimestre es más o menos de un 4%. Se realiza una medición de la pelvis renal en el diámetro antero-posterior en un corte axial del abdomen. Su presencia aislada no aumenta el riesgo de cromosomopatía. Por eso también hay que tranquilizar a mamá, hay que realizar nuevamente ecografía, y si no se asocia con ningún otro marcador, podemos estar tranquilos hasta el nacimiento, y una vez nacido
ahí la tiene que haber algún urólogo pediatra para ver la causa de esta hidronefrosis. También focos hiperecogénicos en el intestino son marcadores menores. Se observa en el intestino fetal una ecogenicidad similar a la del hueso. La prevalencia es baja, de 0,2, 0,6, y tiene mayor asociación con trisomías. Su likelihood radio, que es como el grado de para asociarse con malformaciones, es de 6. Es mayor a los anteriores que hemos visto. Se asocia a trisomías como la 13, la 18 y la 21, aunque también además se puede asociar con infecciones, sangrado intrauterino o con la presencia de fibrosis quística. Otro marcador menor son la medición de los huesos largos, como el fémur o el húmero. La trisomía 21, la 18, la triploidía y el síndrome de Turner están asociados a un acortamiento relativo de los huesos largos. Los fetos con disminución de la longitud del fémur y el húmero tienen 11 veces más riesgo de la trisomía 21. Normalmente el húmero corto tiene mayor asociación que el fémur corto con estas trisomías. ¿Y cuándo decimos que es corto? Cuando la longitud es menor al percentil 2, tanto en el húmero como en el fémur. Y en el húmero hay una asociación de hasta un likelihood radio de 7 y en el fémur de un 2. Así que si al hacer la medición del fémur encontramos que es corto, buscamos el húmero, realizamos la medición y vemos de qué tamaño está para ir viendo las mediciones. Otro marcador menor es la arteria umbilical única. Como hallazgo único no se asocia significativamente a aneuploidías, pero sí a anomalías cardíacas y renales. Si tenemos este hallazgo de la arteria umbilical única, hay que evaluar la anatomía fetal, con particular atención entonces en el corazón y en los riñones. El hallazgo aislado de esta malformación menor no justifica un cariotipo. Entonces, si tenemos el hallazgo de arteria umbilical única, hay que realizar un estudio renal y cardíaco ecográfico para ver si es que tiene alguna asociación. Si es que no, podemos no realizar nada más y estar atentos al nacimiento. Aquí se ven las anomalías cromosómicas más comunes en los fetos que presentan esta anomalía ecográfica y con quién están asociados, con qué patología puede estar asociado. Ahí hay que ir viendo, no es necesario que lo sepan, pero sí saber que la mayoría de las malformaciones mayores se asocian a trisomía 18, trisomía 13 y en menor cantidad con la trisomía 21. Saber lo que nombramos anteriormente, que es la trisomía 21, que es el síndrome de Down, que a diferencia de los otros no es letal, también se ve asociado con malformaciones que pueden traer complicaciones durante la vida. Así que hay que estar atento a eso y cuáles son los más frecuentes. En este caso, saber que la trisomía 21 está más frecuentemente asociado con hipoplasia nasal, con edema nucal, con algunas anomalías cardíacas, atresia duodenal, atresia esofágica, anomalías renales, miembros cortos. Así que saber que si tenemos el diagnóstico de síndrome de Down, podemos tener esas asociaciones. Trisomía 18, trisomía 13 son malformaciones que son letales, así que a pesar de realizar estudios no se puede realizar mucho en la vida porque lamentablemente van a fallecer. Son letales. Y el síndrome de Turner, que también no tiene complicación con la vida, saber que tiene asociado mayor cantidad de groma quístico, de anomalías cardíacas, anomalías renales, miembros cortos y retraso en el crecimiento. Entonces, estos marcadores ecográficos del segundo trimestre nos dan una sensibilidad de la evaluación ecográfica para detectar anomalías congénitas en la población de riesgo de un 34%, con una especificidad de un 99%. Cuando se practica, esto es en la población normal y de bajo riesgo. Cuando se practica en una población de alto riesgo, su sensibilidad aumenta considerablemente hasta de un 90%.
Hay un 30% de posibilidad con un completo screening neonatal de negativo. Bueno, el 30% de posibilidad con un completo screening neonatal negativo de que el feto presente una cromosomopatía. Los factores de riesgo para presentar un feto afectado de una cromosomopatía son edad sobre 35 años, antecedentes de un embarazo previo con anomalía cromosómica, antecedentes de estos síndromes en la familia con nacidos de embarazo entre los 21 y 35 años, o sea, cuando ya no están en edad de riesgo, que el progenitor sea portador de alguna anomalía cromosómica y también el antecedente de abortos de repetición, nacidos muertos o malformaciones congénitas o esterilidad sin causa establecida. Todos estos son factores de riesgo para presentar un feto con cromosomopatía. En esto hay que tener más ojo cuando se realiza la ecografía obstétrica y también para ustedes cuando tengan que realizar consejos en cuanto a consejo genético, consejo de nacimiento, consejo de planificación familiar, decir, a ver estos datos para saber cuáles tienen mayor riesgo de presentar fetos afectos a cromosomopatía. Edad mayor de 35 años, antecedentes de un embarazo previo con alguna anomalía cromosómica, el antecedente en la familia de nacidos en embarazos entre 21 y 35 años que estén afectos a alguna cromosomopatía, que el progenitor sea portador de alguna anomalía cromosómica o los antecedentes de aborto a repetición, nacidos muertos o con malformaciones congénitas o infertilidad sin ninguna causa establecida. Entonces, si tenemos la presencia de un marcador mayor o alguna anomalía mayor en la ecografía del segundo trimestre, lo que tenemos que realizar es proponer un cariotipo fetal. Eso normalmente se va a realizar desde el hospital cuando se realice la ecografía y ellos mismos van a proponer el cariotipo fetal. Pero, por ejemplo, si les llegase a ustedes al consultorio con esta malformación mayor o este marcador ecográfico mayor, hay que derivar al policlínico de alto riesgo obstétrico para que se realice y se confirme o se descarte el diagnóstico y que ellos allá le ofrezcan este cariotipo fetal y que ustedes también le ayuden orientando a los pacientes que van a saber que van a ir a esto, porque muchas veces llegan y no tienen idea de por qué van, qué les van a hacer, por qué lo están citando. Así que es bueno y sirve de orientación que ustedes sepan cuáles son los marcadores mayores, los marcadores menores de anomalías y así poder orientar de mejor forma a nuestro paciente. Si tenemos la presencia de un marcador o anomalía menor en la ecografía, hay que actuar de acuerdo al riesgo estimado individual que se obtiene multiplicando el riesgo a priori de la paciente por un cociente de probabilidad específico para cada marcador. Esto es un poco más enredado, pero si tenemos que tenemos una paciente con un marcador menor, paciente joven, sin antecedentes, primigesta, por ejemplo, no vamos a sospechar en que pueda tener alguna malformación mayor o alguna anomalía cromosómica asociada, pero sí podemos sospecharlo en una madre de que tenga, por ejemplo, 45 años, que tenga antecedentes de aborto a repetición, o que el padre sea portador de alguna, o la madre de alguna cromosomopatía. Ahí tenemos que sospechar de que pueda haber algo detrás. Hay que ir viendo paciente a paciente. Ahí se ve, bueno, esto no hay que aprenderlo, pero ahí está el riesgo que presentan cuando tienen este tipo de marcador, con distintos marcadores ecográficos para ver las prevalencias. Los que tienen menor como marcador aislado son la hidronefrosis, foco ecogénico en el cardíaco, fémur corto, después intestino ecogénico, ya la presencia de anomalías mayores aumenta, también el húmero corto, como dijimos, tiene mayor riesgo que el fémur corto, y la presencia de edema nucal. Entonces, si tenemos ausencia de marcadores, el riesgo se aumenta, bueno,
no hay regla, 0.3 por X. Con eso multiplica. La hidronefrosis leve, 1.5. Fémur corto, 1.3. Intestino congénito, 3.5. Engrosamiento nucal, 10 veces más. Hipoplasia nasal, 50 veces más. Todo esto relacionado con trisomía 21. ¿A quién se debería realizar la amniocentesis? Bueno, lo anterior es para mostrarles de que existe esa asociación. No hay que aprenderlo. No hay que aprenderlo. Saber con cuáles están mayormente asociados, pero no saber el factor de multiplicación, ni todos estos números que salen acá, sino que saber con cuáles están mayormente asociados. Se deberá realizar amniocentesis cuando hay presencia de varios marcadores de forma simultánea que modifique de forma significativa el riesgo basal de la paciente. Si es que tenemos un marcador aislado, pero con elevado cociente de probabilidad combinado, cualquier anomalía mayor, hueso nasal hipoplásico o pliegue nucal aumentado. Eso en cuanto a la ecografía de segundo trimestre. Saber entonces que esta ecografía es la ecografía más importante. Si tuviésemos que elegir en algún momento solo una ecografía para realizar, la ecografía que hay que realizar es la del detalle anatómico, entre las 18 y las 24 semanas. Esa es la ecografía más apropiada. Conocer también cómo se realiza la estimación del peso fetal, que se realiza con la medición de la circunferencia craneana, la circunferencia abdominal, la longitud del fémur. Saber qué es lo que tenemos que buscar en la ecografía viendo los distintos órganos. Conocer las malformaciones mayores, las malformaciones menores y cuáles están más asociadas a patologías como la trisomía 21, síndrome de Turner, la trisomía 18 y la 13 no tanto porque sabemos que son letales. Lo otro que también nos sirve para la ecografía, que lo vimos en la clase anterior, es para ver el índice del líquido amniótico, que eso lo vamos viendo durante durante el segundo y tercer trimestre, que también se puede asociar con distintas enfermedades. Y también el Doppler se ocupa en la ecografía, pero cuando tenemos sospecha de de cuando las guaguitas están creciendo más chiquititos, bajo el percentil 10, que eso lo vimos en la clase de restricción de crecimiento. Ahí es cuando vamos a usar el Doppler fetal, en el cual podemos medir la arteria umbilical o la arteria cerebral media o el ductus venoso, dependiendo de la edad gestacional, y eso nos sirve para ver el deterioro fetal, o si es que no existe un deterioro fetal. Se ocupa solo en los casos, no es, por ejemplo, si tenemos una guaguita creciendo en el percentil 50, percentil 60, no es necesario realizar un Doppler, no nos va a decir nada. Muchas veces llegan muchos pacientes que quieren realizarse una ecografía con Doppler y no nos dice nada el Doppler, si es que no está creciendo bajo el percentil 10. Así que no es necesario realizarlo en esos casos, para que ustedes también vayan orientando a los pacientes en eso, porque muchos van a llegar a pedirle que le hagan una orden de una ecografía para poder realizar el Doppler, y ese Doppler realmente no tiene ninguna indicación si es que no se está sospechando alguna alteración en el peso, como una restricción del crecimiento intrauterino. Y eso en cuanto a la ecografía del segundo trimestre. Es una clase bien densa, pero espero vayan condensando las partes más útiles para su formación, como les sigo tratando de decir. Así que eso, saludos.